Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad tocaremos el tema sobre normativa de etiquetado y rotulado para los mercados internacionales. Primeramente, debemos entender que el tema del mercado internacional y la introducción de cada una de las mercancías que se van a manipular en esos países, ¿no?, a los cuales queremos ingresar, va a manejar básicamente ciertas distinciones por tipo de productos según naturaleza. Entonces, para eso debemos tener un tema de regulación y vamos a tomar como ejemplo para esta presentación el mercado de los Estados Unidos, ¿no?, que es uno de los mercados el cual más rige y más normatividad en base al etiquetado y rotulado de mercancías posee. A ver, como les mencionaba, vamos a hablar sobre la regulación de etiquetado de alimentos bajo el 21 CFR 101 en tema pues del mercado de los Estados Unidos. Lo primero que debemos entender o platicar es acerca del etiquetado y rotulado. Entendemos que todo producto debe tener un etiquetado que nos brinde información del mismo, ¿no? Tengamos en cuenta que en la actualidad los consumidores de los productos alimenticios hoy son un poquito más conscientes de lo que consumen, ¿no? Son más informados. Entonces, de esa manera debemos pues brindarle toda esa información pertinente según el tipo de producto que estemos lanzando al mercado. Estamos hablando pues que puede ser una mermelada, puede ser un frugos, como etcétera. Tenemos que colocar de repente en la etiqueta el contenido de grasas saturadas, ¿no?, cuánto es el porcentaje permitido para el tema del mercado de los Estados Unidos, entre otras características. Entonces, todo producto alimenticio extranjero que se comercialice en los Estados Unidos debe llevar un rótulo que cumpla con la normativa que les dé aplicación, que para el presente caso se encuentran en el Código de Regulaciones Federales 21 CFR 101. De lo contrario, las autoridades estadounidenses prohibirán la entrada del producto en su territorio. Recordemos también que a la hora de hacer una exportación de alimentos, pues la aduana estadounidense le va a dar el cheque de aprobación y el levante para que la carga pueda ser ingresada a su mercado de Estados Unidos. Si no cumplimos con esas únicas dos características, porque podemos mencionar entre otras más que nos exige el mercado, pero estamos enfocados en el tema del etiquetado y rotulado, pues automáticamente esa mercancía o es reembarcada o es destruida. Algunos problemas en base al rotulado son el tema de la etiqueta en español. Si estamos ingresando a mercados de Estados Unidos y sabemos todos que el lenguaje o el idioma de ese país es el inglés, la etiqueta tiene que estar netamente en inglés, ¿no? Otro problema de rotulado también que se toma es la lista de ingredientes, la cual en muchas ocasiones las colocamos incompletas o erróneamente. El mal enunciado de los colorantes, ¿no? Recordemos que tienen pues nombres específicos y códigos específicos que debemos mantener según el FDA. La falta de grasas trans, la declaración de alérgenos y etiquetado nutricional, ¿no? También recordando que ya se actualizó la tabla nutricional para el ingreso de productos a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos considerar? Primeramente vamos a considerar el tema de las definiciones, requisitos generales, ¿no?, información obligatoria, la anatomía, cómo está compuesta, cómo es la estructura de una etiqueta, el panel principal, que es lo primero que observa el consumidor, donde vamos a colocar la identidad, el contenido neto. Luego viene el panel de información, donde contiene información nutricional, la declaración de ingredientes que posee ese producto, la información de alérgenos también, porque es muy importante, ya que puede conllevar a que un consumidor que de repente mi producto tenga un insumo que le va a dar una alergia, le puede ocasionar la muerte. Si no está informado, sería automáticamente culpa de la empresa que provee dicho producto. Tenemos el panel de información también en base al contenido, ¿no? Tenemos información de la empresa o negocio, información relevante, o otra información que se requiera colocar pues a visibilidad del consumidor. Tenemos también un tema de información voluntaria, que eso lo pone la empresa. Declaraciones, ¿no?, o afirmaciones en base al contenido o al texto en sí de la etiqueta, así como algunos ejercicios y algunas preguntas que vamos a observar. Entonces, la información obligatoria en base al requisito 21 CFR, ya mencionamos de la FDA, es la identidad del alimento, que está considerado con el código 101.3, el listado de ingredientes como el 101.4, el nombre y dirección de la empresa o negocio 101.5,
información nutricional con el 101.9, el contenido neto del producto con el 101.105. En base al tema de los alérgenos tenemos una clasificación específica y la información relevante en base al 101.17. Con esos códigos nos vamos a ir dando cuenta y vamos a tener la hilación de cómo se va a completar una etiqueta. Entonces, empecemos con la anatomía de la misma. El panel principal, como les mencionaba, es lo primero que el consumidor ve cuando compra o adquiere este producto, ¿no? Es la cara del producto. En base al panel de información, inmediatamente a la derecha del panel principal, de frente al consumidor. Entonces podemos entender que es la primera, es el lateral, ¿no? Que va al costado de un cereal, puede ser de una conserva, puede ser de un frugos. Entonces, como podemos también darnos cuenta, esa información es sumamente necesaria para que el consumidor pueda recabar toda la información del producto y de esta manera pues tome la decisión de adquirirlo. Veamos un poquito el tema del panel principal, el PDP. Según, recordemos que es una declaración de identidad, ¿no? En base al contenido neto, que ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, aquí nos pone Any Brand Cereal, que es la declaración de identidad, qué producto se está ofertando, ¿no? Qué producto informa que contiene ese envase el cliente. El tema del contenido neto, también podemos ver 305 gramos o 10 3/4 de onzas. Entonces, de esa manera vamos a ir informando qué contenido tiene ese producto, qué tipo de producto es el que yo voy a observar apenas aperture la caja o bolsa, dependiendo pues del envase de la mercancía. En el panel principal también es muy importante el tema del tamaño de la letra en base al contenido neto del producto. Aquí ustedes pueden visualizar pues el tamaño del PDP y también el tema pues del tamaño mínimo de letra. Aunque no lo crean, para el tema de ingreso de productos al mercado estadounidense, puede para algunas personas, porque se ha venido comentando que es excesivo el tema del manejo que se le da, pero de una u otra forma, esto está ayudando mucho en el tema de regulación de todos los tipos de productos que provienen de diferentes partes del mundo, ¿ok? No es únicamente de Perú a los Estados Unidos. La FDA maneja las mismas regulaciones para cualquiera de los países que quieran ingresar una mercancía a su mercado interno. Vamos a ver un tema de origen geográfico. Este debe ser verídico y no engañoso. La ley establece la participación de la Administración General de Aduanas, en base a que el país de origen debe designarse, ¿no? Si es Perú, Perú, la transformación sustancial del producto también se debe colocar. Hay una excepción en base a los tipos de sabor. Chocolate alemán, vainilla francesa, almendra holandesa, ¿no? Porque recordemos que hay ciertos tipos de sabores que se denominan de esa manera, pero no quiere decir que el producto provenga pues de Alemania o de Francia o de Holanda. Por eso se toma como una excepción. La política de la FDA es de ceder ante el mejor conocimiento de la aduana, ¿no? Nos va a dar la facilidad y trabaja de la mano con la aduana para justamente tener toda la data del producto que va a ingresar a sus mercados. Luego observamos el tema de la cantidad neta del contenido del producto. Aquí nos dice que el sistema de Aberdoubis libra, ¿no? O la onza y kilogramo o gramo para delgar el peso, debe ser colocado como visualizamos anteriormente en la imagen del cereal, ¿no? El tema pues de colocar un cuarto, quinta y onza fluida o litro también deben ser colocados tal cual la norma de la FDA te lo designa. Otro punto aquí sumamente importante es el tema pues del uso del conteo numérico cuando no es apropiado. Toda la regulación que podamos observar hoy lo vamos a poder también verificar en la página oficial de la FDA, porque, porque la página en sí nos va a ofrecer mucha información en base pues a informes, tiene una lista de los productos alérgenos, por ejemplo, tiene una lista del contenido, tiene una lista de etiquetas, tiene una lista de tabla nutricional y las características que deben contener la misma. Toda la información la vamos a encontrar en la página. En base a la ubicación de la cantidad neta del contenido, porque también debemos colocar en qué parte se va a ubicar, en el PDT y cualquier PDT alterno. Eso es lo primero que debemos entender. También se puede dar dentro del último, en base al 30% del PDT, en la parte inferior.
Nos dice bien clara la presentación, excepción si el PDP es de 5 pulgadas cuadradas o menos. Entonces ya vamos viendo que hasta el tema del tamaño conlleva pues a tenerlo en cuenta. Generalmente está paralela a la base del paquete. Fecha de vencimiento no es requerida según el código UPC, que es el tema de barras, no se requiere bajo la ley de los Estados Unidos. Es algo que no es un tema obligatorio. Si lo quieres poner, no hay problema. Se puede colocar, pero no es que sea exigible por el mercado de los Estados Unidos. De esta manera vamos a determinar el contenido neto, ¿no? En este caso el producto es arroz, ¿no? Any brown rice. Tenemos el peso neto, que es el Net Quantity Statement. Figuran y se recuerdan que mencionábamos del tema del 30%. Aquí lo podemos visualizar entre la imagen que nos ofrece el producto, pues, y la parte inferior del envase. Los métodos para declarar la cantidad neta del contenido van a ser en paquetes que pesen menos de 1 libra o 1 pinta y se declararán en onzas u onzas fluidas. Los paquetes que pesan 1 libra o 1 pinta o más, pero menos de 4 libras o 1 galón, pueden tener una doble declaración en los Estados Unidos. Además de esto, la declaración se hace en unidades estándar, ya sea pulgadas o libras y unidades métricas. También debemos tener en cuenta esas características para luego no tener problemas en el tema aduanal. La declaración del tema también de la cantidad neta la vamos a ver de la siguiente manera, ¿no? Si pesa más de 1 libra o 1 pinta, la doble declaración entre paréntesis es opcional. Por ejemplo, poner 1 libra, ¿no? Y si queremos, como es opcional, podemos poner entre paréntesis 20 onzas. O 1 libra y 1/4, 20 onzas, 567, ¿no? Gramos. Ahora bien, algunas empresas a veces se pregunta si es necesario, si bien es cierto la FDA no te lo exige, pero ¿será correcto colocar entre paréntesis? Recomienda que sí hay que ponerlos porque de una u otra forma, si el consumidor no entendiese el contenido, ya con el tema del paréntesis está mucho más clara la información. Entonces, aunque no te lo exija el mercado estadounidense, lo preferible es colocar. La cantidad neta del contenido, que es en base a los requerimientos u opciones adicionales, vamos a verla de la siguiente manera. Se puede usar más de una línea, nos indica según la regulación, ¿no? Peso neto, 1.25 libras o 567 gramos. Net, que viene a ser el tema de neto, net weight, peso neto, context, contenido, entre otras que son opcionales. La declaración métrica, ahí en ese punto sí ya no es opcional, ¿no? Ningún término calificado tal como jumbo, large, puede usarse. No puedo decir que mi envase de flujo es large. No hay cierta terminología que no va a ser permitida en el tema del etiquetado para el ingreso de mercancías a los Estados Unidos. Aquí podemos apreciar algunos requerimientos u opciones adicionales en base al contenido del mismo, ¿no? Aquí he recalcado en base a qué código, según la primera tabla que observamos, nos estamos refiriendo. En tema de abreviaturas, como ustedes pueden observar, el tema del peso, WT, la onza, OZ, libra, LB, galón, gal, ¿no? El tema de cuarto, QT, y así. Estas abreviaturas son de suma importancia. Si no se coloca tal cual te lo exige el mercado estadounidense, tu mercancía no va a ingresar a los Estados Unidos. Hay muchas cargas que se han quedado paralizadas en aduanas justamente por falta de esas características que uno como exportador tendría que tener en cuenta porque uno debe estar informado antes de sacar un producto de nuestro país. Entonces, de esta manera, pues, podríamos ver también, ¿no? Ya mencionamos el tema del panel de información, que es el IP. Ahí podemos ver el PDP, que es lo que estábamos hablando hace un momento, y el IP, que vendría en la parte lateral. ¿No? Recordemos que el PDP va a ser lo primero que observa el consumidor. ¿No? Si yo veo una caja de galletas, el PDP es lo que me muestra, la imagen del producto, el tema del peso neto, ¿no? La descripción, si es una galleta, si es un cereal, si es un chocolate, como etc. Ahora pasaremos a ver la información del IP, que es el panel de información. Por ejemplo, en los cereales, pues, ¿no? En algunos casos cometemos el error de colocar la información en la parte intermedia, cosa que no debería ser porque no está regulado de esa manera. ¿Listo? Entonces, si es una lata, recordemos que la lata tiene
La lata tiene otra forma, otra dimensión, entonces debe ser tratada también con cuidado. Cada producto va a ser manejado independientemente. En base al tema, pues, del material, ¿no? De entremedio, por ejemplo, lo que mencionábamos, el tema de la lata, ¿no? Tenemos un producto que es, bueno, en este caso, solamente para el ejemplo, dice tuna noodle cacerole, ¿no? Que ya nos podemos imaginar que viene a ser un tema de fideo. Entonces conlleva pues a colocar toda la data informativa, ¿no? Y por eso mencionaba el tema pues de la forma del envase que se va a utilizar, que en algunos casos en las latas por su misma forma nos hace mucho más fácil inclusive el tema del condicionamiento de la información. En base a los requerimientos del tamaño de las letras, que también debe ser tomados en cuenta, es 1,16 de una pulgada como mínimo, ¿no? Se debe determinar según la altura de la letra o tema pues de minúscula. Esto va a ser aplicado a toda la información requerida, ¿no? En base al peso neto del paquete y todos los datos nutricionales y temas de requerimientos que se tengan que añadir, pues, ¿no? Como el tema de tamaño de letra, tipo y letra, en temas también de formatos. Toda esa información la brinda la FDA. También tenemos el tema de la información que debe destacarse y ser evidente, porque de esa manera esa información es sumamente importante para que el cliente a plena vista entienda y se informe. El tamaño de las letras no debe causar que la información sea engañosa. De repente vemos productos en los cuales las letras son súper chiquititas. Entonces, para que uno lo pueda leer, no como consumidor, no piensa, me voy a esforzar mucho en tratar de ver la letra súper chiquita, entonces lo paso de largo y veo de repente otra parte de la caja o del envase del producto, cosa que tampoco debería ser. Es justamente por eso que la normatividad de los Estados Unidos en base al FDA establece tamaños específicos para colocar pues esta información, ¿no? Ahora, el hecho de que también uno coloque dicha información y lo haga ya sea en letras pequeñitas o letras súper grandes, no conlleva que esa información tenga que ser falsa. Recordemos que todo lo que colocamos en un producto tiene que ser verdadero y no debe ser engañosa. Por ejemplo, no solamente para ver y poner en contexto un ejemplo que pasó aquí en el Perú, no sé si se acordaron del tema de la leche, ¿no? Donde ponían la vaquita y se suponía que ese producto era netamente leche. Ese es un tema pues de información engañosa, pero en temas pues de imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque no contenía ese porcentaje específico de leche, sino era leche de soya. Entonces, si ese producto quisiéramos sacarlo al extranjero, definitivamente no saldría, ¿no? Y todavía nos pondrían una multa, cosa que tampoco esperamos obtener. Aquí podemos ver un poquito más al detalle, ¿no? El panel principal, el panel de información, por ejemplo, el tema de los Nutrition Facts, que vamos a verlo posteriormente en la tabla nutricional que nos impone pues la FDA, una lista de ingredientes, ¿no? El tema de nombre, dirección y teléfono de la persona que ha elaborado este producto, el empacador o en todo caso, si fuera pues el distribuidor. Y colocar pues información relevante que uno como empresa sabe que es sumamente importante de que el cliente tenga esa información a la vista. Aquí podemos observar la información nutricional, ¿no? Si se percatan, todo lo vamos a ver en inglés en base a Nutrition Facts porque procede pues de los Estados Unidos, pero vamos a ir explicando un poquito de lo que contiene la misma. Ya lo hemos venido mencionando, el tema de las porciones, ¿no? El tema de cuánto se recomienda consumir el producto, el tema del peso neto, las calorías, cuánto se recomienda comer por día, el total, ¿no? O insumos que pueda contener el producto, o insumos que puedan ser dañinos para la salud, entre otra información que encontraremos en las tablas nutricionales. Les mencionaba el tema del cambio, la actualización que se dio según la tabla nutricional para el año 2017 aproximadamente, también debemos tenerlo en cuenta. Posteriormente veremos la diferencia entre esas dos tablas. Entonces, ¿qué necesitamos? Primeramente, el tamaño de porción. Eso no nos podemos olvidar de colocar pues en la tabla nutricional porque automáticamente esta sería denegada, ¿no? El tema de porciones por envase, nutrientes obligatorios, que lo vamos a poder visualizar en el tema de esa tabla, ¿no? Las cantidades van a ser en base a las referencias que uno coloque.
¿no? Recordemos que esas referencias también las debemos de tener o debemos de obtener de la FDA. Acá no hay nada de información que la coloquemos según lo que creamos o no. Todo está codificado según la información del Food and Drug Administration. ¿No? Algunas referencias de consumo diario, como la vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, niacina, zinc, selenio, también deben ser colocados como referencia, si es que contuviese tu producto, ¿no? También el tema de ingesta de referencia diaria del consumo de vitaminas y minerales para consumo humano. Esto según la regulación de la FDA en el título 21 CFR 101. Ahí dejamos el listado para poder observar y no tener problemas posteriormente. ¿Qué más? También debemos tener en cuenta el tema de la ingesta de referencia diaria de consumo de vitaminas y minerales para consumo humano, que básicamente nos dice lo siguiente. Una declaración de porcentaje de vitamina A que está presente como el beta, que es el caroteno, se puede declarar de forma voluntaria, no te lo exige, pero ¿no? Voluntariamente se están pidiendo que sería recomendable colocar. Cuando las vitaminas y los minerales se enumeren en una sola columna, la declaración se inserta debajo de la información sobre la vitamina A. Cuando las vitaminas y los minerales se disponen horizontalmente, dicha declaración del porcentaje debe ser presentada entre paréntesis después de la declaración de la vitamina A y el porcentaje de B de vitamina en los alimentos, por ejemplo, porcentaje de valor diario, ¿no? Vitamina A 50, entre paréntesis, 90% como el beta caroteno. De esta manera vamos a colocar la información correctamente para no tener problemas posteriormente. Entonces, cuando se declare, los porcentajes se expresan en los mismos incrementos que se contemplan tanto para vitaminas y minerales. Aquí también podemos observar un poquito más de información en el tema de calorías, energías, vitamina C, ¿no? Que se debe colocar pues en los productos. Aquí también dejo un tema de valores de referencia diarios que también debemos tener en cuenta para el tema de la ingesta diaria según tipo de producto del consumidor, ¿no? ¿Cuántas grasas totales debe contener el producto? El tema de grasa saturada, colesterol, total de carbohidratos, el tema de fibra dietética, sodio, potasio, proteína. Todos estos van a ser basados en una dieta diaria de 2000 calorías. Esas son las porciones más recomendadas para el tema pues, de consumo de productos en los Estados Unidos. Entonces, en base a esa porción diaria, se ha colocado, se ha establecido una lista pues según la cantidad de gramos que debe ser o que debe contener un producto. Aquí podemos observar el tema de la cantidad de referencia habitualmente consumida, ¿no? Vuelvo a recalcar, todo va a ser en base a la regulación de la FDA según la 21 CFR y ya hemos especificado al inicio. La cantidad de referencia provee la base para el tamaño de porción que se pone en la etiqueta. Provee la base para las alegaciones sobre el tema de nutrientes, ¿no? Todo esto ha sido desarrollado en conjunto con el USDA. Para modificar también el tema de la RAC hay que seguir un proceso de petición. Toda esta información antes mencionada la van a poder encontrar en el link que pueden visualizar abajo. Automáticamente los va a llevar a la página con un tema de especificación porque es una información un poco amplia, ¿no? En base al tema de los productos para ingreso al mercado estadounidense. Aquí podemos observar más a claridad cómo debería estar colocado. Por ejemplo, en la primera nos dice, en la parte de aquí, nos dice el tema de Nutrition Facts, en que en la mayoría de casos lo poníamos de esta manera, cosa que está totalmente incorrecta, ¿no? El tema de la nota al pie puede eliminarse si el área es menor de 40, ¿no? 40 en cuadrados. Ahora, es muy raro verlo de esta manera porque la mayoría de etiquetas pues no cumple con esas dimensiones, entonces lo recomendable es que se incluya de esta manera, solamente se coloque la parte de arriba, pues, ¿no? Y el tema también de colocar las etiquetas va a depender del tipo de envase que ustedes manejen según sus productos. Aquí vamos a encontrar otra imagen, ¿no? De repente, en este caso es por cada tipo de sabor de este producto. Van a encontrar 3 y en la parte de abajo encuentran el tema, pues, del Nutrition Fact, ¿no? Son varias formas, varios temas de colocar el contenido, de repente horizontal, vertical, pero de una u otra forma la información es la misma, ¿no? En base a la estructura, no es que yo modifique, no. Cada uno de los puntos a colocarse en una tabla nutricional van a ser la misma porque recordemos que todo está regulado
por el tema del mercado estadounidense. Este es el tema de la nueva propuesta, ¿no? El tema de, de poder diferenciar el original de lo que ha venido o de lo que ha sido propuesto, para de una u otra forma mejorar en el tema de la visibilidad de la información. En la primera es lo que antiguamente pues observábamos, que era lo normal, ¿no? Si ustedes pueden apreciar la información en base a la cantidad de calorías, sí se observa, pero es súper chiquita. Entonces tenías que acercarte al producto para verificarlo. Mientras que en la que se está proponiendo, la que se propuso en este tiempo, hacía mucho más visible, ¿no? El tema, pues, en base al tamaño de la letra de lo que contenía la información. Entonces era mucho más entendible y visual para casi todos los consumidores, ¿no? Aquí está la declaración de alérgenos, que también es sumamente importante, porque tengamos en cuenta que muchas personas pueden sufrir, perdón, de una alergia provocada por algún insumo, ¿no? O un ingrediente. Entonces es justamente por eso que debemos colocarlo, pues, en las etiquetas. Aquí vamos a marcar algunas desviaciones significativas del etiquetado. Por ejemplo, el omitir cierta información que, sabiendo que es obligatoria, lo omitimos. Por ejemplo, declarar el porcentaje de jugo que contiene una mercancía, la declaración de identidad del producto, el listado de ingredientes, nombre y dirección del negocio, y no identificar algún ingrediente que falte o del cual esté compuesto tu producto, ¿no? Y pues el tema del contenido neto. Estas informaciones o características antes mencionadas son obligatorias, sí o sí debe ir introducido en tu etiqueta. No hay forma de que no esté colocado porque esa información es sumamente necesaria. También vamos a ver el tema del etiquetado en otro idioma. Ya mencionamos que en este caso estamos hablando de los Estados Unidos, por ende debe ser en inglés o en todo caso puede ser español, inglés. Y bueno, reclamos en base a temas, a medicamentos que también puedan incluir, ¿no? El tema del producto. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Otro tipo de producto que es el cranberry, ¿no? El cóctel de frutas. De igual manera, van a poder observar el tema de la tabla nutricional, como ustedes pueden ver en la imagen. El contenido, 27% de jugo, y van comenzando pues, a mostrar el tema de las calorías, el tema también de las grasas totales que pueda contener el producto, tanto sean saturadas, sean grasas trans, que también se debe colocar, ¿no? Y cada una de estas informaciones que son súper valiosas a la hora de tratar de vender un producto en mercado extranjero. De esa manera se va a ir, pues, de una u otra forma siendo más competitivos para poder ingresar a diversos mercados, no únicamente a los Estados Unidos, sino a diversos mercados. De repente queremos ingresar a países europeos de igual forma. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de etiquetar. Como se mencionaba anteriormente, uno de los constantes rechazos de mercancías en diferentes partes del mundo son la elaboración incorrecta de una etiqueta. Tenemos que tener muy en cuenta que si bien es cierto la etiqueta da a conocer el producto, en la parte de información que se coloque debemos tener mucho énfasis. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos vendiendo, estamos presentando y mucho más estamos tratando de convencer a la aduana de ese país de que nuestra mercancía, no basado en los ingredientes y o insumos, no estarían alterando al producto y por ende no causarían un tema pues de daño al consumidor. El nuevo etiquetado nutricional en base a la conformidad según la FDA y según la normativa que ya hemos mencionado, también recalca lo siguiente, el tema de los azúcares añadidos, ¿no? Nos preguntan, ¿son los azúcares un tarro de miel o una bolsa de azúcar o azúcares añadidos? De esta parte, también los Estados Unidos intentan que ustedes sean un poco como exportadores o como fabricantes, ¿no? O elaboradores de algún producto, ser lo más, ser los más, por decirlo así, honestos en base al contenido de la mercancía que ustedes están ofertando. Entonces nos dice, si la definición de los azúcares añadidos incluye azúcares que se agregan, ya sea durante el procesamiento de alimentos o se empaquetan como tal, e incluyen azúcares, que en este caso lo vamos a ver como libre, mono y disacáridos, azúcares a partir de jarabes y miel, y los azúcares de zumo de frutas o vegetales concentrados, que son estos pues en exceso de lo que se esperaría a partir del mismo volumen
¿no? De 100% de fruta o zumo vegetal del mismo tipo. De esta manera, a estos los consideraríamos azúcares añadidos, cosa que debemos tener en cuenta. Ahora bien, si bien es cierto, este tema de análisis del producto no lo ve el exportador porque no lo va a tener que hacer un especialista, también tiene que estar vinculado a la información. Aquí podemos ver la etiqueta nueva, ¿no? Que ya mencionamos que es diferente. El tema pues de las porciones, las letras son mucho más grandes, más notorias, más visibles. El tamaño también de las porciones se actualiza según la data. Las calorías, el tema de tipografía es totalmente más grande, más visible. Los valores diarios son actualizados. Eh, lo nuevo ha sido el tema de azúcares añadidos que antes no se incluía en las etiquetas. El cambio de nutrientes que son requeridos según la FDA. También podemos ver el tema de las cantidades reales declaradas y el tema de la nueva nota de pie, ¿no? De esta manera, esto sería la nueva etiqueta que se estaría colocando en cada uno de los productos que salen al mercado estadounidense, ¿no? Ahí el Standard Vertical o el Standard Vertical Side by Side Display. De una de las formas ustedes pueden observar, el contenido va a ser el mismo, ¿no? Solamente el tema del tamaño. Aquí pueden ver otro, el tema de vertical. El formato que es tabular, en este caso va a depender, vuelvo a recalcar, del tipo de envase en el cual esté colocado sus productos. Todo va a depender de eso, de qué tipo o qué forma de etiqueta estaríamos colocando a esa mercancía. Pero siempre recordando que no podemos alterar la información y la estructura de la misma, ¿no? Otras formas para empaques pequeñitos, ¿no? De una u otra forma siempre se va a tener que colocar el tema de la información nutricional. No hay forma de que un producto que quiera ingresar a los Estados Unidos no tenga una tabla nutricional. Ahí está el tema o otra forma de la tabla nutricional en base a bueno, a dos columnas, ¿no? Porque solamente las hemos desagregado por porciones. Ahí está, son más formas, tenemos más inclusive para seguir observando. Y de esta manera pues ya nos damos cuenta que todo va a depender del tipo de producto, ¿no? Si son bolsitas, si son cajitas, si son tamaño pequeño, mediano o grande, se va a poder ir acoplando. Ok, entonces, en base al etiquetado según las alegaciones de salud y alegaciones del contenido de nutrientes, vamos a verlo de la siguiente manera. Tenemos la declaración de divulgación, tenemos alimentos intrínsecamente libres de o bajos en nutrientes, no que todo producto pues de una u otra forma lo va a contener. Tenemos el tema de alegaciones sobre ácidos grasos, tenemos alegaciones explícitas, tenemos alegaciones implícitas, tenemos el tema también de alegaciones de estructura y función, y el tema de la alegación también pues de, como ya lo mencionaba, ácidos grasos trans, que ahora sí se permiten, pues, ¿no? Lo que importa aquí es que estos sean colocados en la etiqueta. Eso es lo que se exige, que sean colocados. No te pide que engañes al consumidor. Mientras que el producto mantenga informado al consumidor, no habría problema. Ok, entonces, vamos a pasar a ver un poquito más de información en base al tema de las etiquetas y lo que va a contener la misma, y podemos verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, el tema de la declaración de divulgación, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a identificar los nutrientes presentes en niveles que puedan de repente colocarlos, pues, un aumento en el riesgo en el cual los consumidores puedan contraer un tema de enfermedad o alguna condición que esté relacionada al tema de la salud. Entonces, para esto se requiere, si el alimento contiene más de 13 gramos de grasa o 4 gramos de grasa saturada, o 60 miligramos de colesterol, ¿no? O de sodio, como etcétera, esto va a depender y en esto se va a basar la cantidad de referencia normalmente consumida, ¿no? Y el tamaño de porción que se va a declarar en dicha etiqueta. Por eso se denomina declaración de divulgación. En este punto tenemos algunas alegaciones que son explícitas y aquí vamos a ver lo siguiente.
Las declaraciones directas sobre el nivel o rango de un nutriente en un alimento lo vamos a colocar de esta manera. Low sodium, fat free, entre otros, ¿no? De esta manera estamos dando a entender, bajo una alegación que está explicando tal cual, qué contiene ese producto. En base a los alimentos intrínsecamente libres de o bajos en, ¿no? Con respecto a un nutriente, esta alegación tiene que hacer referencia al alimento en general. Por ejemplo, lechuga, un alimento libre de grasas, ¿no? De repente nos parece un poco ilógico, un poco tonto de colocar pues, lechuga, un alimento libre de grasas, pero según la regulación de los Estados Unidos se exige que se coloque de esa manera. Otro ejemplo podría colocarse lechuga libre, o solamente lechuga libre de grasa, manzanas, un alimento bajo en sodio, ¿no? De esa manera lo colocaríamos, o simplemente manzanas bajo en sodio, ¿no? Son el tema, pues, de alimentos intrínsecamente libres de o bajos en, y es la manera correcta de colocarlos. Para este punto tenemos algunas alegaciones implícitas. Aquí vamos a hablar de las declaraciones sobre el ingrediente que contiene ese nutriente. ¿En base a qué? Es permitido si el alimento es low, que se denomina bajo en, o good source, que viene a ser buena fuente, ¿no? En base a los nutrientes que este contenga. Si hubiera otro término descriptivo, usaríamos otra terminología, ¿no? Que es acoplada a los Estados Unidos, y en este caso tendría que cumplir con las definiciones del término. Por ejemplo, alto en salvado de avena, ¿no? Que es una alegación de salud implícita del tipo alto en fibra. No estamos colocando alto en fibra, solamente un tema implícito, que se va a sobreentender que está hablando de lo mismo, ¿no? Alto en salvado de avena. En base, aquí también tenemos alegaciones implícitas en base al contenido. Tenemos ciertas alegaciones de equivalencia. Por ejemplo, contiene tanta vitamina C como en el jugo de naranja, ¿no? Te está dando la idea de que, o te está dando la información de que se puede parecer o tiene semejanza al tema del contenido. Para este caso son permitidas si el alimento de referencia y el alimento etiquetado son una buena fuente del nutriente. Solamente en ese caso nos van a permitir colocar, como lo antes mencionado, ¿no? Contiene tanta vitamina C como en el jugo de naranja, porque estamos comparando con otro producto. Además de esto, describen el alimento o el ingrediente en todo caso, de tal manera que sugiere una presencia o una ausencia. Entonces, para este punto, vamos a entenderlo de la siguiente forma. Ningún aceite tropical, ¿no? Que esto va a implicar pues libre de grasas saturadas. El tema también alto en salvado de avena, que implica alto en fibra, ¿no? Para ese caso. Y de esa manera vamos a ir entendiendo y colocando la misma información en el etiquetado del producto. En base pues a las alegaciones que vamos a colocar sobre el tema de los ácidos grasos trans, ese es un punto ya característico utilizado en los Estados Unidos. Todos los productos o la mayoría de estos van a contener esa característica o alegación. Además de eso tenemos las alegaciones de estructura y función. Estas van a ser autorizadas por la Ley de la Salud y Educación sobre suplementos dietéticos, ¿no? La aprobación también va a darse premercado, pero en este caso no se requiere. La FDA tiene que ser notificada, no muy aparte de todo lo mencionado, dentro de 30 días de los primeros esfuerzos de mercadotecnia. Antes de sacar el tema del producto al mercado, la FDA o a la FDA debemos informarle de cómo está elaborada nuestra tabla nutricional para que luego no nos rechacen a la hora de sacar el producto al mercado internacional. Una limitación de responsabilidad se requiere en la etiqueta, eso es lo que se busca, ¿no? Un tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos informando al consumidor para temas de salud. No es únicamente tratar de vender un producto, sino de que este producto sea informativo para no causar daño en el tema de salud de los consumidores finales, que al fin y al cabo son ellos quienes pues hacen el consumo y la adquisición de nuestros productos, ¿no? Por un tema económico. También debemos mencionar, después de todo lo antes detallado, el tema de una limitación de responsabilidad.
Esta debe ser destacada y escrita en negrita, porque recordemos que las empresas también pueden colocar en la parte inferior del envase de la etiqueta, ¿no? Que ellos no sean responsables del uso o del consumo del producto cuando este sea consumido por ejemplo, ¿no? Mujeres embarazadas, ¿no? Porque ya habiendo brindado toda la información en la tabla nutricional, estaría descartando cualquier tema de responsabilidad. Entonces, esta declaración básicamente no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA, y este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad, pero, es sumamente importante colocar, ¿no? Porque básicamente, y muchos de los ejemplos van a ser los suplementos dietéticos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el tema del etiquetado de productos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un producto denominado maca, que, pues como todos ya conocemos las funciones, vamos a ver que para este caso son cápsulas. Aquí podemos ver la tabla nutricional, la información del producto, el código de barras, la cantidad que contiene, el tema también de cuánta cantidad numérica en base a cápsulas contiene, algunas certificaciones que también están colocados, cuánto es recomendado no consumir ese producto según dieta, y toda la demás información que hemos venido vinculando. Entonces, lo siguiente es, ¿cuándo declaramos ingredientes? ¿No? ¿Cuándo vamos a colocar en nuestra tabla todos los ingredientes que va a contener un producto? Esto se va a dar cuando sean 2 o más ingredientes y estos requieran pues una declaración de los mismos. Por ejemplo, en la sección 403, ¿ok? También que forma parte de una sección del tema de la FDCA, que es básicamente sobre las falsificaciones de marca, porque también ustedes comprenderán que se falsifica mucho el tema de las marcas de los productos en diversos países. En este punto, la etiqueta debe declarar la presencia de cualquier sabor artificial, cualquier colorante artificial, cualquier conservante químico, y de paso indicar la función que cumple esta, y el tema es también de ingrediente, que es un alérgeno principal o que se deriva de uno de lo que sea. ¿Por qué colocar algún insumo que pueda derivar de un alérgeno? Porque de una u otra forma estaría causando daño en el consumidor. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? de la lista de ingredientes, según la regla del 2%, que ahora lo vamos a pasar a detallar. En esta lista de ingredientes podemos observar pues toda la información como ya hemos venido viendo en los demás tipos de etiquetas, ¿no? Ahora, lo que les menciono sobre el tema de la regla del 2%, que también está regulada por el tema pues de la FDA, esta establece que cuando los porcentajes son menos de 0.5, 1, 1.5 o 2%, no se requiere poner los ingredientes en orden de predominancia, ¿no? Si no fuese ese caso, sí debemos colocarlo de la manera como nos indica la norma. También nos dice esta regla del 2% que debe usarse una declaración en la leyenda de ingredientes en su punto operativo. La FDA prefiere que coloquemos, por ejemplo, contenido menos de 5%, 2%, 3% de cada uno de los siguientes ingredientes. Bueno, es lo que ya vamos a colocar según sea el producto. Si mi producto pues es un jugo, vamos a colocar, no contiene menos de 1.5% del siguiente ingrediente, bla, 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 y comenzamos a enumerar todos los ingredientes. Pero lo que se busca es que justamente sea menos de 2% porque la regla sí lo indica. También debemos hablar en base a los ingredientes y también cómo listarlos en un tema pues de la etiqueta. Por ejemplo, tenemos el tema de preservantes químicos, de colorantes, saborizantes, un tema también de especies, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí he colocado en un tema pues de más síntesis, porque verdaderamente el tema del etiquetado es súper amplio, ¿no? Que podría llegar a pasarse inclusive más de 180 PPTs de presentación, porque es muy específico en base a las regulaciones, pero aquí estamos tratando de conllevar o básicamente resumir toda esa información en lo que se pueda. Entonces, para el tema de los ingredientes y cómo listarlos, vamos a ver primeramente la definición de especie. Aquí, en este tema de definición de especie,
cualquier sustancia vegetal con características aromáticas en diversas presentaciones, sea entera, rota o molida, ¿no? Normalmente se usa para sazonar, no aplica para fines nutricionales, el nombre debe ser real y no engañoso, porque ya lo mencionamos antes, no se elimina ningún aceite volátil o elemento saborizante, ¿ok? Entonces se debe colocar de esa manera. Por ejemplo, si yo pongo extracto de especies diferente, que es un tema de especia, ponemos cebolla, ajo, apio, no es especia, se lista por separado, no deben estar agrupados bajo el nombre de especie ni tampoco colorantes, entre paréntesis, porque no lo son, ya sería un tema engañoso. En el tema de la declaración de especias, que ahora sí lo vamos a ver de esa manera, se permite usar el término genérico de especias, salvo para cebollas, ajo y apio, como ya lo mencionamos hace un momento. Por ejemplo, tenemos la páprica, cúrcuma y azafrán, pueden ser declarados como el tema de especia y colorante, o simplemente colocando su nombre específico. Un extracto, recordemos que es un sabor natural, no una especie. Por ejemplo, el aceite de canela, el tema que es un sabor natural, solamente colocarle sabor natural, o simplemente un extracto de canela. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en cual coloquemos la información, no solamente colocar por colocar. ¿Qué más? Tenemos que ver también el tema de los sabores. ¿Okay? Estamos yendo en forma tal cual podemos observar en la presentación. En el tema de sabores, estos pueden ser declarados como sabor o sabores naturales, ¿no? O sabores artificiales. O si no, en todo caso, una combinación de los dos. No habría problema. Estos sabores provenientes de los 8 alérgenos principales, ¿no? Que ustedes van a poder encontrar la lista según el nombre correcto de cada uno de estos en el tema pues de la página de la FDA. Pasemos a hablar sobre los sabores artificiales. Para este tema, el tema artificial, debemos definir un sabor por lo que no es. Entonces lo entendemos como un tema definido por excepción. ¿Cómo trataríamos de entenderlo de una manera más sencilla? Por ejemplo, un sabor no se derive de lo siguiente, sean especias, frutas, vegetales, levaduras, hierbas, corteza, entre otras, ¿no? Ejemplo, sabor a fresa. Se debe tener en cuenta que si muestra una fotografía con una fruta fresca, tal cual como la fresa, contradice la regulación. Claro, porque dice sabor a fresa, yo no puedo colocar pues la imagen de una fresa, porque automáticamente lo que el consumidor estaría asumiendo es que lo que que lo que tiene ese producto proviene de fresa, pero es un sabor a fresa, y recordemos que es un tema artificial. A ver, sigamos entonces. Luego pasaremos a ver los sabores ahumados. En este caso, para los sabores ahumados pueden ser también sabores naturales o simplemente colocar pues como sabores ahumados naturales. ¿Ok? Pueden ser también el tema de sabores artificiales, ¿no? En caso quisiéramos colocar, pues, por ejemplo, o declararlo como tal, como sabor artificial, para que no haya problema. Siempre siendo lo más honestos en las tablas nutricionales con la información que estemos colocando para cada uno de los productos. Luego tenemos los colorantes artificiales. Aquí debemos mencionar lo siguiente. Si no es un colorante certificado, puede declararse como un colorante artificial, únicamente en esa instancia. La lista de colorantes alimenticios, que está en el 21 CFR 73, va a incluir el tema del extracto de achiote, el caramel, el caroteno y el dióxido de titanio. ¿Ok? Entonces, el concepto natural, ¿no? Que conlleva, pues, o al color natural, no existe. No hay un tema de, este producto tiene un color natural. Ese término no existe. Por ejemplo, el polvo de remolacha puede declararse como coloreado con polvo de remolacha o simplemente puede declararse como el tema de coloreado con polvo de remolacha, pero no se puede colocar como el tema de color natural, ¿no? Porque no procede de esa manera. Ahora bien, hablando sobre conservantes químicos, ¿no? Conservantes químicos, podemos mencionar lo siguiente. La función conservante tiene que declararse. Por ejemplo, sea un tema microbiano, ¿no? Que sea un tema anti-moho, el tema también de sabor para conservar el mismo, el tema si fuese un colorante para fomentar la retención de su color. Ahora bien, esto no incluye
no al grupo de conservantes químicos, no van a ser incluidos ni la sal, ni el azúcar, ni el vinagre, y tampoco las especias. Estos no están incluidos en el grupo de conservantes químicos. Ok, luego pasaremos a ver el tema de la declaración de productos estandarizados en la declaración de ingredientes. Como es un tema estándar, ¿no?, que se va a ir manteniendo, lo que aquí debemos declarar es el nombre del producto seguido por una lista de ingredientes entre paréntesis, ¿no? Si ponemos mantequilla de cacahuate o maní, debemos poner cacahuates, aceite de frijol de soya, dextrosa, entre otros. Y también debemos declarar los componentes en el orden de predominancia en el producto, porque ya mencionamos cuándo no era necesario colocar en ese orden, ¿no? ¿Qué más? A ver, sigamos entonces viendo ahora el tema de los productos lácteos. Para el tema de lácteos, en este caso podemos tener como ejemplo el tema de la leche descremada o desnatada, ¿ok? Va a aplicar para leche, ¿no? El tema cultivada, leche cortada, suero, crema o simplemente grasa de leche. No es necesario, no se requiere indicarlo como el tema en polvo, ¿no? O de repente en algunos productos colocan el tema de concentrado. No te obliga el tema de la legislación o la normativa de la FDA a colocarlo tal cual, pero si pueden hacerlo o tienen al menos la intención de colocar a mayor calidad toda la información, sí se puede obtener la misma. No quiere decir que lo van a retener la carga, no. No es obligatorio, pero si lo quieren poner, no habría ningún problema. En base a los productos derivados del huevo, ¿ok? El tema pues de huevos, clara de huevos y yemas de huevos, no se requiere también de la misma manera, no se obliga, ¿ok?, indicarlo ni como en polvo ni concentrado, ¿no? Porque van a poder ser declarados como huevo únicamente, pues, ¿no? En el tema de agua de reconstitución, aquí tenemos que mencionar lo siguiente. En base a la cantidad de agua que se requiera para reconstituir el ingrediente en base a su concentración original del producto, se tendrá que determinar el orden de los ingredientes en dicha declaración. Además, solo en productos lácteos y productos derivados de huevos se dará esto. Ejemplo, el tema de claras de huevo en polvo, ¿no?, combinadas con agua, pueden listarse únicamente como claras de huevo, porque pues de ahí proviene el producto, no hay otra forma, no hay otra variación. El tema también de la declaración de grasas y aceites, ¿ok? Aquí va a ir el nombre común usual. Si hubiera una mezcla, ¿no?, se va a tener que colocar en el listado entre paréntesis los componentes específicos, ¿no? Si fuese, pues, ejemplo, si ponemos grasa vegetal, entre paréntesis pondremos aceite de frijol de soya y o semillas de algodón, ¿no?, parcialmente hidrogenados, por ejemplo, ¿no? O otra posibilidad podría ser, si le colocamos mezcla de aceites vegetales, entre paréntesis pondríamos aceites de olivas y canola. De repente, entre paréntesis, podemos añadir el tema de mostaza negra. Va a depender de cómo esté constituido el producto. Ok. A ver, ¿cuál prosigue? Ok, en el tema de los agentes fermentadores, nutrientes de levadura, mejorantes de harina y reforzadores de textura, tenemos que entender lo siguiente. Estos pueden listarse genéricamente como agentes fermentadores, como nutrientes de levadura, como mejorantes de harina o reforzadores de textura, como ya lo mencionamos. Esta lista, que va a estar entre paréntesis, va a pues contemplar todos los componentes, ¿no? Se podrá colocar o y o, ¿no?, si contiene uno o más de estos ingredientes. Ejemplo, si colocamos a ver, por ejemplo, mejorantes de harina, y entre paréntesis podemos colocarle el tema, pues, de aceite de calcio, ¿no?, malta de cebada y o polisorbato, ¿no? Es un ejemplo para un vaso ya más concentrado del producto. Luego tenemos el tema de la declaración de harina de trigo. ¿Por qué estamos colocando pautadamente? Porque vuelvo a recalcar, el tema de la etiqueta es según producto, según lo que contenga. Y es por eso que mencionaba que podía ser muy extenso el tema de la información, verdaderamente es amplio. En base a la declaración de harina de trigo, tenemos que entender lo siguiente, que se pueden dar 2 o más ingredientes en un producto de trigo, ¿no? Ejemplo, harina de trigo enriquecida.
El primer ingrediente que se listaría, en este caso, o se colocaría en lista sería, ¿no? Harina blanca, puede ser harina de trigo, harina corriente, ¿no? O harina de trigo duro se podría colocar, o también podríamos colocar harina integral de trigo, harina premium, harina de trigo entero, ¿ok? Son varias formas en las cuales podríamos colocar esta información. Ok. Aquí hay algunas imágenes para poder entender, ¿no?, lo que ya hemos venido mencionando. Si bien es cierto, vuelvo a recalcar todo esto en inglés porque estamos hablando para un tema, pues, de tabla nutricional para ingreso al mercado estadounidense. Recordemos también que estos tipos de tablas no lo vamos a hacer nosotros, aunque tenemos la facilidad, ya que en la página de la FDA nos permite descargar los modelos. Entonces, podríamos ir practicando, pues, con el tema de descarga y ir armando una tabla nutricional, porque también hay especialistas únicamente en elaborar tablas nutricionales para cada uno de los productos que son lanzados al mercado internacional. Algunas normas de identidad van a ser las siguientes y les he establecido pues en 5 puntitos que son: establecen ciertos estándares mínimos, ¿no? Los requerimientos están basados en valores económicos verdaderos o percibidos. También establecen nombre común o usual del artículo. Esta declaración de ingredientes todavía tiene que listar todos los ingredientes. Si se usa el nombre de un alimento estandarizado, entonces el producto tiene que cumplir con su norma de identidad. De esta manera, vamos a respetar las normas de identidad. Ahora bien, vamos a pasar a hablar un poquito del etiquetado de alérgenos alimenticios, porque vuelvo a mencionar que son sumamente importantes, ¿no? Porque pueden causar daños al consumidor final. Aquí tenemos los 8 alérgenos alimenticios principales, que son temas de crustáceos, langostas, camarones, cangrejos. Tenemos el tema de huevo, el pescado, ¿no? Leche, cacahuates, soya. Tenemos el tema de trigo, nueces de árbol como la almendra, pecanas, ¿no?, entre otros. Entonces, esos van a ser los 8 alérgenos en listado que son principales y que deben ser colocados en las etiquetas, ¿no? Aquí pues tenemos el tema del etiquetado de alérgenos, que por ejemplo, ¿no? Ahí nos dice en temas de inglés tener una información, ¿no? Básicamente decir, sé precavido porque este producto contiene tal cosa. A ver. Aquí también en la parte inferior dejo el link para que ustedes puedan tener acceso a la página del listado que te bota pues la FDA. Aquí nos dice cómo etiquetar productos que contienen los alérgenos principales. Lo primero que debemos es verificar pues la lista de ingredientes que lo vamos a poder obtener de la FDA. Aquí podemos ver esa imagen en la cual está el tema de esos alérgenos. Nos dicen una declaración separada al final o inmediatamente adyacente a la lista de ingredientes en el mismo tamaño de letra. Se recomienda en negrita. ¿Okay? La palabra contiene es seguida por los nombres de las fuentes alimentarias de los ingredientes que son, nos dicen, o derivan de un alérgeno principal, que es lo que mencionábamos anteriormente. El hecho de que no sea, o el contenido del producto no sea necesariamente un alérgeno, según la tabla que visualizamos de los 8 principales, no quiere decir que no coloquemos si es que proviene o deriva de uno de estos. ¿Debe ser colocado? Sí debe ser colocado. Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, en la siguiente etiqueta. En la parte inferior podemos ver Allergy Information, ¿no? Este producto ha sido manufacturado en facilidad del proceso, que contiene un tema, pues, de alérgenos. Se está informando. ¿Qué quiere decir? Que vaya a saber, pues, el tema de la lista de ingredientes. Ahora bien, veremos también un poquito de la declaración de responsabilidad en base al nombre y la dirección que debe contener, pues, tu etiquetado, ¿no? Aquí vamos a poder, y ya lo mencionamos también hace un ratito, el tema del fabricante, empacador, distribuidor, el PDP o en el panel de información, que también debe ir colocado ahí, tiene que ser evidente y al menos el tamaño de un 16avo de una pulgada aproximadamente. Se debe usar el nombre corporativo, ¿no? Dice, incluye el nombre, dirección física, ciudad, estado y código postal. Y la dirección física puede ser omitida si la compañía se localiza fácilmente en un directorio municipal o guía telefónica. Pero recomendable colocar toda la información para que luego no haya problema. El tema del etiquetado del país de origen, ¿no? Que es pues el tema del COOL, el Country Original Level, en base a alimentos orgánicos, alimentos e ingredientes producidos mediante la bioingeniería y otros cambios,
que es el tema del logo orgánico, que ya sabemos que un producto orgánico es aquel que ha sido elaborado desde cosechas sin temas de pesticidas, herbicidas o algún plaguicida para mantener la misma, ¿no? Es un tema de producto casi virgen, por decirlo. Entonces, este viene a ser el etiquetado de alimentos orgánicos, ¿no? Lo cual elabora la norma, la acredita, la autoriza, la supervisa y es mantenida pues en los registros. Un consumidor al ver este logo automáticamente entiende que ese producto es orgánico y por ende el costo también va a ser mucho más elevado. De igual forma, dejo el link para poder acceder a la página de la FDA y de esta manera poder recabar mucha más información. El etiquetado de alimentos orgánicos, como ya venimos observando, tiene algunas exclusiones. Por ejemplo, alimentos producidos mediante la bioingeniería no están incluidos como orgánicos. Residuos de aguas negras tampoco ingresan. Radiación ionizante tampoco se puede incluir como un producto orgánico. Ingredientes para alimentos procesados que no están en la lista que ha sido aprobada de igual manera. Tampoco va a estar colocado como un producto orgánico. Aquí es el etiquetado, según los documentos de referencia. Lo que tenemos que entender aquí es que un producto no necesariamente tiene que ser al 100% orgánico. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahorita a continuación cómo podemos detectar, ¿no? El tema de repente de que un producto, sea orgánico al 100%, o de repente contenga el 70%, o esté en un rango de 95 y 70, ¿no? Pero aún sigue siendo orgánico, solo que en menos cantidad. Así es como se va a entender al tema del orgánico. Entonces, pasemos a ver ahora el tema del orgánico. Por ejemplo, el etiquetado de alimentos orgánicos. Este es el primero y uno de los más usuales a adquirir, que es el 100% orgánico, ¿no? Para este caso, se va a dar solamente ingredientes producidos orgánicamente, con la excepción pues de agua, sal, que puedan usarse como parte del contenido, ¿no? Se puede aportar el sello del Organic y se puede aportar también el sello de la organización la cual ha certificado como orgánico al producto. No habría problema cuando es el 100% orgánico. A ver, aquí están las tres certificaciones que les mencionaba, que uno es en 100% orgánico, ¿no? 95, mayor al 95% orgánico, y el que dice Made with Organic Ingredients es menor a 70% de contenido orgánico, ¿no? No dice uso de solo elementos de ayuda para procesamiento permitidos. En cualquiera o con cualquiera de estas tres certificaciones no habría problema. Ya mencionamos que la anterior era para el tema de 100% orgánico. Cuando mencionemos el segundo certificado, que viene a ser al menos el 95% de los ingredientes son producidos orgánicamente, teniendo en cuenta que exceptuamos a la sal y el agua, también se puede portar el sello, no habría problema, y también se puede portar el sello de la empresa a la cual ha certificado al producto como orgánico. Ahora bien, ¿no? Si el producto fuera menor al 70%, ¿no? Los ingredientes que son conocidos como orgánicos, se puede o se debe entender según normativa que hasta 3 de los ingredientes orgánicos o grupos alimenticios tienen que listarse en el PDP, que ya sabemos que es la primera cara que observa el consumidor del producto. Entonces, en este caso, también el producto podría tener el sello del orgánico, ¿ok? Y se puede declarar el porcentaje de esos ingredientes como orgánicos. Y pues también podría contener o portar el sello de la empresa a la cual ha certificado a la misma como un producto que contiene orgánico, no netamente al 100%. Ok. En base al etiquetado de alimentos e ingredientes producidos mediante la bioingeniería, que mencionamos que no estaba en el listado de orgánicos, no como tal, recordemos que hay una configuración genética que va a ir variando y es justamente al hecho de colocarlo pues en otra zona, este tipo de productos que contengan estos ingredientes. Por ejemplo, en el etiquetado de alimentos e ingredientes producidos pues a través de la bioingeniería, las declaraciones sobre alimentos o los ingredientes, ¿no? Que se denominan no producidos mediante la bioingeniería, ¿no? Van a ser aceptables cuando no usamos ingredientes producidos mediante la biotecnología, solamente en ese caso, o si colocamos, por ejemplo, este aceite se elabora a base de soya que no fue modificado genéticamente.
O si tema de ejemplo podemos colocarlo, nuestros cultivadores de tomates no siembran semillas desarrolladas mediante la biotecnología, dejando en claro, ¿no?, en base a información al consumidor, que los productos o los ingredientes que contiene esa mercancía no han pasado por un tema pues de cambio a través de la bioingeniería, ¿no?, dejando mucho más tranquilos a cada uno de los consumidores. Aquí podemos ver lo que no debería colocarse y por eso está tachado. Ok, toda la información que hemos venido observando ha sido según la regulación de la FDA, ok, según el tema del CFR. Tengan en conclusión lo siguiente: el etiquetado tiene que estar en inglés y seguir con el formato establecido. ¿Quién me autoriza o quién me brinda ese formato? La FDA. La información requerida incluye el panel principal y el panel de información. Panel principal, que es lo que automáticamente el cliente observa a la hora de adquirir un producto, simplemente verlo en el anaquel. ¿Ok? Aquí vamos a colocar la identidad, el contenido neto, y en base al panel de información, el tema de información nutricional, los ingredientes, los alérgenos, la información del negocio o la empresa, y el tema de la información que sea relevante, que tú como empresario o empresa, ¿no?, tú desees colocarla, pero siempre respetando el tema de las regulaciones y los estándares establecidos ya por la misma. En conclusión, vendría a ser todo lo visto el día de hoy, esperando que la información les haya servido. Sé que los términos utilizados durante la exposición son un poco complejos y es por eso que dejo los links para que puedan acceder a la página principal y puedan obtener mucha más información. Esto básicamente es en base al contenido que debe pues tener las etiquetas. Vuelvo a mencionar, las etiquetas van a ser elaboradas por personas que ya manejan el tema. No es que un exportador netamente que vaya a exportar, por ejemplo, un cereal, no se va a poner a hacer la etiqueta nutricional porque no maneja los porcentajes, porque no maneja las regulaciones. Eso lo debe hacer un especialista, pero siempre es bueno tener en cuenta toda esta información. Entonces, vuelvo a recalcar, esperando que haya sido, ¿no?, de ayuda para todos. Eso sería conmigo todo hasta el momento.